América Latina es la región del mundo más peligrosa para los periodistas. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión de Jalisco, México. Y en la conducción me acompaña hoy mi colega Samuel Muñoz Gómez. Bienvenido, Gonzalo, bienvenido a Jalisco, bienvenido a México. Vamos a presentar a nuestros invitados. El día de hoy tenemos al señor Josué Bettelspacher, quien es el secretario general de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Bienvenido. También nos acompaña Peter Stegemann, quien es periodista alemán, radicado en México desde hace muchos años y también coordinador del premio alemán Walter Reuter. Buenas tardes. José Reveles, periodista mexicano, El Financiero, Premio Nacional de Periodismo. Bienvenido, gracias. Gusto de estar aquí. La violencia contra los periodistas en todo el mundo ha aumentado en los últimos años, pero especialmente aquí en América Latina, donde la situación alcanza un alto y trágico nivel. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, en primer lugar, la transformación global le ha pegado a México en especial, pero sobre todo con la entrada de armas de Norteamérica por nuestra frontera de 3.000 kilómetros, que es la más permeada a pesar de los muros y todo lo que hagan ellos. Entra la droga para allá, regresa convertida en armas para acá. La gente que tiene armas es más violenta, por supuesto, porque secuestran, roban, asaltan, y porque tienen las armas. Yo creo que una de las propuestas para transformar este fenómeno sería desarmar a la gente en lo posible. Pero ¿por qué precisamente los periodistas son las víctimas principales o una de las víctimas principales en el medio de esta situación? Porque especialmente los reporteros de policía estaban sacando rostros y cadáveres de la gente que está muerta en las calles, y eso ocasiona que la gente reconozca, de oye, este es vecino, este estaba por aquí. Y entonces ellos tienen miedo de que los reconozcan tanto a los integrantes de sus bandas como a sus halcones o a la gente que los rodea, y eso les hace tratar de eliminar a los reporteros gráficos, a los reporteros de policía y a los reporteros en general, como una manera de amordazarlos, como una manera de callarlos. ¿Y esta situación que se produce en México se repite en otros países de América Latina? En algunos, en cuestión de violencia, sí. Pero aquí en México se ha dado últimamente el fenómeno de la desaparición forzada de periodistas. Es decir, no los secuestran por dinero, para pedir un rescate por ellos, a sus familias. Los secuestran para callarlos, para desaparecerlos del mapa prácticamente. A la fecha tenemos 16 compañeros aquí en México, que la Federación Latinoamericana de Periodistas lleva la cuenta exacta. No sabemos nada de ellos, de esos 16 compañeros. Y debe haber otros casos que la familia no se atreve a denunciar, tanto por miedo como porque no saben si están vivos y todavía tienen la esperanza de encontrarlos. Es un problema, José Reveles, importante. Has escrito incluso en torno a ello. Y no es un problema exclusivo de México. Honduras, Colombia, Brasil tienen graves problemas de desaparición, como apuntaba Josué, de periodistas. ¿De dónde viene el peligro para los periodistas? ¿Cuál es el centro del fenómeno que se está presentando hoy el día, que es distinto al que se presentaba en otros años? Mira, en la medida en que la violencia se apodera de una nación, en ese momento corren peligro los periodistas que hablan sobre este tema, tanto en una región como en un país, de tal manera que se puede llegar a varios finales diferentes. Uno es la autocensura, que se está aplicando en algunos lugares. Otro es el autoexilio. Ya no puedo trabajar, me voy. Otro es, finalmente, los hostigamientos, las amenazas y la muerte, el asesinato. Entonces, yo lamento que en México se esté dando el fenómeno más terrible de toda América. Cuando dice Hillary Clinton y otros funcionarios norteamericanos que nos estamos colombianizando, siempre nos pareció una frase hecha que no tenía demasiado sustento. Incluso decían que los colombianos temían mexicanizarse. Pero la verdad es que en este momento sí, en lo que hace a las agresiones a periodistas, rebasamos lo que fue
el campeonato de los argentinos primero, de los colombianos después, y ahora los mexicanos están en la primacía, con unas cifras que pueden diferir de organización a organización, pero que andamos en ser alrededor del centenar en 2 gobiernos de derecha. Entonces, es mucho. Yo tenía la cifra de 17 desaparecidos en estos 11 años, y en este actual gobierno 12, o sea, que no sabemos dónde están estos periodistas, ¿no? Y el otro asunto es que el tratamiento que se les da, tanto por las organizaciones civiles como por los gobiernos o los congresos, es diferente en cada país. Me decía hace menos de un año el fiscal, hay una fiscalía, aunque no parezca porque no hace nada, una fiscalía especializada en agresiones a periodistas dentro de la Procuraduría General de la República, y me decía algo que es clave. La diferencia entre México y Colombia es que allá son 70 millones de dólares y aquí eran 25 millones de pesos. O sea, 2 millones de dólares. O sea, cuando un gobierno no le pone la atención no a remediar la situación de los homicidios, no a investigar, que también hay que hacerlo, no, a prevenir, a evitar que esto ocurra, pues caemos en este campeonato que no es solo latinoamericano, se habla de que es campeonato mundial, porque hay más periodistas muertos en México que incluso en las guerras de Afganistán y Irán. En esta situación también trabajan corresponsales extranjeros aquí en México y en otros países de América Latina. Muchas veces quizás algunos de ellos piensan de que tienen una cierta protección. El brutal asesinato de un joven periodista norteamericano hace algunas semanas nos demuestra que no tienen ninguna protección tampoco. O sea, ¿cuál es la situación de los periodistas extranjeros en el marco de la violencia que existe en América Latina? Yo creo que efectivamente tienes toda la razón, que antes la percepción de los corresponsales extranjeros era esta, que eran medio a salvo, que, ¿no?, diciendo que venían del extranjero, con esto ya se salvaban. Está comprobado ahorita, lamentablemente, que no es así. Entonces yo creo que la situación sí, efectivamente, ha cambiado mucho. Y también para los corresponsales extranjeros existe un riesgo mucho más alto que antes, ¿no? Proporcional, yo creo, que a lo que pasa en México, o en este eje México-Colombia que pasa por Centroamérica. La situación en México claramente está el pico, pero ha empeorado, yo creo que de aquí hasta Colombia, de todas formas, ¿no? Y los extranjeros no nos salvamos. Y se dice que son precisamente los sicarios los que ejecutan o desaparecen a los periodistas, como decía Josué, para callar sus voces en cuanto a investigaciones que se están desarrollando, o bien por el tema de que cuentan con... Porque no solamente son periodistas que escriben la información, sino también son periodistas ya gráficos los que muchas veces están desapareciendo. Entonces, este es un fenómeno que se da por estos sistemas criminales, estos cárteles, estas mafias hacia los periodistas. Sí, bueno, se supone que hay inclusive los 3 niveles de gobierno, algunas veces están involucrados, policías municipales o estatales o federales que han sido permeados por los grupos de delincuentes, ¿no? En los periódicos de todo México en el norte, por ejemplo, ya hay una autocensura, ya nadie publica la nota roja. Antes la nota roja era algo pues muy popular. Aquí en México algunas gentes recuerdan un periódico, una revista semanaria que se llamaba Alarma, y que era pues amarillismo policíaco, y la gente se divertía inclusive con las historias que había de las poquianchis, morbo aquí, y todo esto. una especie de morbo. Pero esto se transformó ya en algo prohibido, porque si tú tocas en un periódico como el Diario de Matamoros o cualquiera de la frontera con Estados Unidos los temas de narcotráfico o los temas de crimen organizado, ese reportero anochece pero no amanece. Lo levantan de su casa, están enterados en dónde viven, en dónde tienen oficinas, qué lugares frecuentan. Los hijos, la familia. Qué hijos tienen. Y a veces, cuando son ejecutados, la gente que está en el momento equivocado y en el lugar equivocado, se los llevan con ellos mismos y son daños colaterales. Nosotros contamos entre esos amigos, familiares que han sido asesinados porque estaban ahí con
con el periodista, ¿no? Y esto es grave en el sentido de que tienen información básica de la casa, del hogar, de lo que debe ser un poquito discreto, digamos, ¿no? ¿Cómo la consiguen? Esto que está pasando en el norte del país, José, es ya prácticamente una renuncia a la investigación por parte del periodista, por parte de las casas de editoriales, o es un impasse tal vez que se esté viviendo en aras precisamente de lograr tener seguridad para seguir haciendo su trabajo de manera libre. Yo creo que parte del trabajo periodístico es poner en duda las verdades oficiales, para empezar. Y una verdad oficial es que ahora el narco mata periodistas o amenaza a periodistas. Pero los estudios serios, concienzudos, pormenorizados que han hecho Artículo 19 o el Centro Nacional de Comunicación Social demuestran que los actos violentos atribuidos a la delincuencia organizada no son ni el 10%. Son políticos, son funcionarios, son gente del lugar, caciques locales, ¿no? Y hasta empresarios que eventualmente toman venganza cuando hay una denuncia pública y comprometida de los periodistas. Y sí, volviendo a tu pregunta, es verdad que en el norte de México, ya en la frontera con Estados Unidos, cada vez es menos posible estar publicando sobre estos temas. Y hay una autocensura, una autoprotección mediante la no publicación. Porque además, y así lo dijo en una reunión hace unos 8 meses una periodista de Tamaulipas, dice, nosotros tenemos en Tamaulipas nuevos jefes de información y de redacción. Se llaman los Zetas. O sea, hablando del grupo de narcotraficantes, de sicarios que ahora se han convertido en cártel, porque ellos hablan a las redacciones y dicen qué se debe publicar y qué no se debe publicar. Dicen, hay unos muertos en tal lado, ve a tomar la fotografía. O sea, ordenan. Esto ha provocado ya algo que era inédito en México. Es inédito en México, que es el exilio. Hay mínimo 12 periodistas entre Chihuahua y Tamaulipas que han emigrado a Estados Unidos a pedir asilo en Estados Unidos. Están exiliados. Josué, ¿cuál es el cuadro que tiene vuestra organización, es decir, la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, que tiene asociaciones en toda la región? ¿Cuál es el cuadro de la violencia contra los periodistas en América Latina que ustedes manejan? Te pongo un ejemplo muy claro primero. Hay una estación de radio que transmite a nivel nacional y que su noticiero, los reporteros dicen desde el frente de guerra de Jalisco, desde el frente de batalla del Estado de México, desde el frente de Veracruz, pero nunca te mencionan el frente de Ciudad Juárez, ni de Reynosa, ni de ninguna ciudad fronteriza. Prácticamente los reporteros de allá están borrados, no existen. El panorama que tiene la Federación Latinoamericana de Periodistas y la Federación Mexicana de Periodistas es, tanto con el Club Primera Plana del Distrito Federal, tenemos más de un centenar de periodistas asesinados en las más diversas formas que se pueden imaginar. Son 111 el número que llevamos exacto, porque hay mucha gente que está pendiente de tanto de la provincia como de la capital para llevar esa cuenta. Aparte tienen los desaparecidos y la gente que ha habido de daños colaterales. Y estamos juntando además los atentados contra medios de comunicación, porque últimamente también se han dado carros bomba, que era una especie de terrorismo que no existía en México, que nunca se ha dado en México, pero que, por ejemplo, en Matamoros, en Ciudad Victoria y otras ciudades han aparecido ya carros bomba frente a los medios de comunicación y con la finalidad de intimidar a los medios de comunicación. Podríamos decir que suena un poco fuerte, pero que es una especie de guerra perdida por parte de los medios de comunicación críticos, estos que buscan la investigación y que denuncian las acciones, incluso el propio periodista a nivel de los propios títulos, libros que editan, que publican. A nivel latinoamericano, ¿es una guerra perdida o hay que seguir luchando? ¿Cuál es tu visión en cuanto a esto? Bueno, como autores de libros o como autores de reportajes, hay varios periodistas de México y de otros países que han recibido asilo, entre otros en Alemania. ¿Sí? Allá han estado. Y ahora mismo está por viajar una autora. Entonces, ya se da el caso de darle refugio, asilo a quienes escriben y denuncian, porque
no es nada más la cuestión del tráfico, es cuestión de corruptelas, por ejemplo. Hablo de empresas petroleras estatales, ¿no? Que es muy sensible a la crítica de la autoridad y entonces hostiga, acorrala a los medios. Y creo que este fenómeno, aunque yo dije hace un momento que no es necesariamente atribuible a la delincuencia, un buen porcentaje sí tiene que ver con esto. Entonces, en la medida en que corre las organizaciones criminales hacia Centroamérica, se está transminando también una violencia. Y el periodista, como no es un ser ajeno a la sociedad, o sea, no somos un periodismo de laboratorio, ¿no? Va junto con la violencia que se desata contra la sociedad, va junto a la agresión a los periodistas, porque son testigos incómodos de lo que está ocurriendo. Entonces, yo desgraciadamente vislumbro que en América Central se va a ir incrementando, aunque ya hay datos de que ha habido más muertes, se va a ir incrementando la agresión a los periodistas, a todo aquel que informe de estos fenómenos. Claro, los gobiernos pueden decir, nosotros no tenemos nada que ver con esto, sí, claro, pese a las acusaciones que ustedes están planteando. Sin embargo, sí tienen una obligación, que es reaccionar frente a una actitud criminal contra los mexicanos, porque son periodistas, pero son también mexicanos que han sido asesinados o golpeados en su propio país, y la autoridad tiene que hacerse presente. ¿Reacciona el gobierno de México como se espera? Y por otro lado, ¿qué pueden hacer los periodistas para defenderse? ¿Están absolutamente indefensos en su propio país? Yo creo que la autocensura pues efectivamente es una de las consecuencias que asumen los periodistas, las periodistas, lamentablemente. Veo que hay un esfuerzo en México, pues esta fiscalía especializada. Hubo recién un cambio en la legislación, pero en los hechos no veo que haya cambiado mucho. Más bien la situación sigue siendo crítica. Y el gobierno pues sí debería de actuar, garantizar la libertad de expresión. Yo creo que es para un país que está asumiendo que es democrático, y para cualquier país que lo haga en América Latina, yo creo que garantizar que funcionen los medios y garantizar la libertad de expresión y, por supuesto, la vida de los periodistas es una de las tareas fundamentales. Y el premio Walter Reuther que tú coordinas, sí, es un premio también dirigido a periodistas que no solo muestran su pluma o su calidad investigativa, sino que también la valentía de hacer presente a temas difíciles. Yo creo que está íntimamente ligado, ¿no? La valentía y el tema de investigación, la profundidad de investigación, en este caso, pues, con el peligro, ¿no? Entonces, lo que nosotros, digamos, en el premio Walter Reuther tratamos de alentar es justamente la libertad de expresión bien fundamentada, ¿no? Es decir, tratamos de premiar periodistas que orienten, que informen a la ciudadanía y que obviamente pues no estén autocensurándose, ¿no? Pero pues es un tema delicado. Lo que sí es interesante de este premio es que está convocado por todos los partidos políticos, más bien por las fundaciones de los partidos políticos en Alemania, de la derecha a la izquierda, y por la Embajada, el Instituto Cultural y la Cámara de Comercio. Y estas instituciones, como que, aunque políticamente y ideológicamente difieren mucho, encontraron en común, y es único en el mundo este premio, que la libertad de expresión es básica para el funcionamiento de la democracia. Entonces, se fomenta por más que se pueda, ¿no? Y es, digamos, nuestro granito de arena que ponemos ahí para esta difícil situación en México. ¿Cómo reaccionan los medios mismos frente a esta situación? ¿Cómo han reaccionado los medios de los periodistas que han sido asesinados o que han sido maltratados? ¿Cómo han actuado ellos con sus familias, o cómo han actuado para proteger a los reporteros ante futuras situaciones similares? Qué bien que preguntas eso, porque desgraciadamente, con excepciones nada más, los medios dejan a su suerte a sus propios trabajadores. Eso es clásico. Puedo mencionar como excepción
el asesinato de Regina Martínez, la corresponsal de Proceso en Jalapa, Veracruz, que sí hay una comisión de la propia revista que está dándole seguimiento, pero los demás son abandonados a su suerte. Y lo mismo en Michoacán que en Tamaulipas que en Chihuahua. O sea, los periodistas están desprotegidos desde el punto de vista de la violencia, pero también desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de la cobertura que les dan sus medios. O sea, no les dan un apoyo. En Europa, Pita, las cosas son diferentes. En Europa del Este, o hay también similitudes con el caso latinoamericano. Sí, son diferentes las cosas, ¿no? El periodista sí tiene mucha más libertad en ejercer su oficio y protección, yo siento, de los gobiernos, de los estados también. Yo creo que la población sí está consciente de que si prende la televisión, si abre un periódico y encuentra una información veraz y siente que están cubiertos todos los ángulos desde el deporte, por la nota roja, por lo político, económico, entonces sí se sienten informados y participan y discuten, ¿no? En América Latina yo siento que por lo menos en lo que toca México, Centroamérica, Colombia, hay temas que no se pueden ya casi publicar, ¿no? En partes. Y esto se me hace crítico para un peligro realmente para la situación política de los países. Resulta que nos encontramos frente a países que se dicen todos democráticos. O sea, México, Colombia, Guatemala, Honduras, son todos países democráticos. Sin embargo, yo pregunto, José, ¿existe realmente la libertad de expresión en estos países democráticos? A los ojos del mundo, pues seríamos una democracia. ¿Pero por qué estamos militarizados? Esa es la gran pregunta. Es muy difícil explicárselo a gente que no vive en el país, por qué hay ese fenómeno tan contradictorio, ¿no? Y entonces hay demasiadas explicaciones que sería muy difícil enumerar, pero me parece que dar ejemplos de lo que ha ocurrido puede ayudar a comprender. Por ejemplo, se hizo famoso en el mundo el editorial del Diario de Juárez, que dijo: señores, a los traficantes, a la delincuencia organizada, díganos qué hacer. Díganos qué publicar y qué no publicar, porque aquí nos damos cuenta de que ustedes son los que gobiernan. Fíjate, fue una cosa muy dura. Muy fuerte, y fueron muy criticados porque dijeron, se están entregando a la delincuencia. No, yo entiendo que fue un mensaje a la autoridad. Decirle, oye, fíjate lo que le estoy diciendo para que me escuches tú. Son democracias muy débiles, ¿no? Muy incipientes, en donde, si bien existen las formas legales de elección, todo lo demás, en realidad son autoritarismos, ¿no? Hay autoritarismo, hay represión, y esta represión alcanza a los periodistas. O sea, si hay represión a los... Bueno, ahora mismo hay una ley que aprobó en estos días, una ley de protección a defensores de derechos humanos y a periodistas. O sea, juntos, nos juntaron en una ley, porque hubo una discusión de años si éramos diferentes, los periodistas y los defensores. Dicen, no, aquí los metemos en la misma olla porque el periodista es igualmente agredido que los defensores. Por tanto, en una democracia que haya que hacer una ley especial para proteger a los defensores y a los que tienen la necesidad de ejercer la libertad de expresión, pues no es una democracia. O sea, es una democracia inacabada totalmente. Eso hasta donde, pues sí. Déjame ver si podríamos agregar, habría que agregar que la libertad de prensa y de expresión tiene mucho que ver con la libertad de empresa. En los dos últimos gobiernos de la derecha en México hay una marcada intención de quitar del camino a la prensa llamada chica. Y antes en México era muy clásico que decían, no te metas con la Virgencita de Guadalupe, no te metas con el presidente de la República, ni con el secretario de Gobernación. De ahí en adelante puedes publicar todo lo que tú quieras. Pero ahora no, ahora los mismos editores, los dueños de los medios, desde antes le dicen al reportero, esto no lo publiques. Yo no sé si fui amenazado, ¿no? A mí me llegó un correo después de 2 publicaciones referentes al tráfico de drogas,
Un correo donde venía un cocodrilo que le abren la panza con un puñal y le sacan brazos y manos humanos. Y me dicen ahí, estás pescando muy cerca de la orilla. Entonces los directores de algunas revistas donde colaboro me dicen, tú ya no vuelves a escribir de este tema. A ver si escribe de educación, escribe de historia, escribe de otras cosas, pero déjame, este tema no me lo toques ahorita, no nos vayan a venir a poner una bomba aquí, no nos vayan a matar a alguien. Entonces la libertad de prensa tiene mucho que ver con la libertad de empresa en México en este momento. ¿Y en Latinoamérica qué está sucediendo? ¿Hay experiencias también exitosas tal vez que habría que seguir en algunos países latinoamericanos? En el sentido de que un periódico que se vende al público y no a los patrocinadores es el que tiene éxito, sí hay experiencias en varios países. Periódicos que son modestos o pequeños, sí los hay en Salvador, por ejemplo en Nicaragua. En Cuba, bueno, el fenómeno es diferente porque ahí no trata nadie más que los temas que convienen tratar. Algunos no tienen, porque no tienen problemas ellos de delincuencia organizada, aunque comienzan a tenerlos, pero no los mencionan, no los refieren. Yo creo que los fenómenos de Colombia, de Argentina, de Chile especialmente, sí tienen una prensa libre, pero también supeditada al patrocinador oficial de sus grandes ingresos, y eso les permite tener un cierto margen. Pero para estos temas es difícil que lo hagan, porque la tendencia de los gobiernos, aunque sean democráticos, es a eliminar toda la prensa chica, quedarse con los grandes medios, con los que les representan más llegada masiva a la sociedad. Y con los que pueden negociar. Con los que pueden negociar. Sí, pero también ahí nos tenemos que ver que aún en esos países donde no se producen los crímenes que vemos en otras naciones, hay una concentración de los medios en pocas manos. En el caso concreto de Chile, por ejemplo, simplemente hay dos grandes cadenas que controlan, o dos grandes empresas que controlan el 80% de la prensa. Y por lo tanto, y segundo, una privatización de medios, o mejor dicho, una actitud de la prensa de los medios privados que es cada vez más farandulera y cuando no se esconde la información. Y además ahora, en medio de un país de protestas, se acaba de aprobar una nueva ley que impide todo tipo de manifestaciones, sean sociales o sean estudiantiles, entonces vemos que estamos yendo, y vuelvo al tema, a una situación en la cual todo está cambiando y además de eso tiene lugar en la región una nueva estructura de medios en manos de grandes compañías multinacionales o de empresas de mucho poder. Ahora, esto está cambiando el panorama también de los medios en América Latina y esto va muchas veces en desventaja de la información. ¿Cómo lo ves tú, Peta? Pues yo creo que para empezar que democracia es más que votar, ¿no? Es decir, y el derecho es un gran logro, ¿sí? Que sí se pueda votar en secreto y que sea respetado los números, ¿no? Esto yo creo que es un gran logro. Pero la democracia yo creo que no solamente es eso, sino se hace, y ahí entramos los periodistas, se hace justamente por información. La ciudadanía siquiera informada puede participar y para eso yo creo que sí se necesitan medios que no sean del gobierno ni particulares, sino que sean estatales. Yo le hago esta diferencia entre gobierno y Estado, porque el Estado, en mi percepción, y yo creo que en la percepción alemana, europea, es una como institución grande que procura los bienes de las naciones, mientras el gobierno es como una especie de capitán que por un tiempo dirige el barco, ¿no? Y la tendencia que tú bien señalas, yo creo que la veo en toda América Latina, que la influencia, la concentración de los medios en manos de pocos pone en peligro el desarrollo democrático, porque el desarrollo democrático sería justamente informar parejo, equilibrado y sin amenazas a la población para que pueda participar en todo el proceso democrático, que es la discusión de cómo lo haríamos, mejor lo hacemos así o asado, y aunque uno tenga la otra visión del mundo o de la solución del problema, pues puede decir, ok,
pues les toca a ustedes por X años y si lo logran, pues muy bien. Y si no, vamos a probar como nosotros lo proponemos, ¿no? Es parte de... Yo creo que un poco lo que está diciendo Peter da una clave importante, o sea, los gobiernos de América Latina se manejan como entes, yo decía hace rato autoritarios, pero además que monopolizan todo el poder y no le dan la validez al Estado. Estamos hablando, por ejemplo, de información pública. Se da el caso de que un sistema de radio y televisión debe ser de Estado y no de gobierno, ¿no? Como estamos aquí ahora, ¿no? Y yo colaboro con el del Distrito Federal que está incipiente, pero siempre discutimos que tiene que ser una política de Estado y no de gobierno en turno. Y el problema también es que no están regulados, por ejemplo, las formas de otorgar publicidad, que es una forma de cooptación, porque se maneja como un sistema de premios y castigos. Tú te portas bien, te doy. Tú no te portas bien, tú eres crítico, además eres pequeño, como tú decías, Josué. Sí, Es decir, porque estás incipiente y eres crítico, entonces te anulo, te acabo. Y que ahí entran también las empresas, no solamente los gobiernos. Y ahí hay que discutir si el Estado tiene que garantizar la libertad de expresión por un lado, pero el derecho de la ciudadanía a estar informada, para lo cual tiene que invertir también dinero. Y yo entiendo que hay países en donde un sistema de radio y televisión, bueno, estamos hablando de lo que ocurrió en Radio Netherlands o BBC de Londres, hay esquemas de apoyo financiero oficial. Eso en México no, en México y en otros países latinoamericanos es al gusto. Hubo una frase famosísima de un expresidente acá: no pago para que me peguen. Es decir, yo le doy a quien quiero y a quien no quiero no le doy. Y eso no lo regula nadie. No hay una ley que le ponga límites al Ejecutivo. ¿Y hasta dónde los ciudadanos están participando en América Latina en respaldo precisamente a medios de comunicación? Bueno, vimos en el Paraguay cómo en 2 años de la televisión pública la gente salió a las calles a defender el medio. El tema es que la resistencia no duró mucho, pero al menos salió y defendió a su propio medio, ¿no? Fíjate que hay un fenómeno muy interesante que se está dando en México, hasta donde yo sé que es el fenómeno electrónico, cibernético. Cada día nacen en México páginas de información, aunque están nacientes, son incipientes, algunas no son serias, meten mucha basura, meten informaciones falsas como antes era la broma de hablarle a los bomberos en falso, pues no sé, como una broma, ¿no? Pero también entre todos esos hay gente que está haciendo páginas periodísticas muy serias y que comienzan a ganar adeptos y gente, en cuanto la gente se empieza a conectar a la red, empieza a darse también ese fenómeno de selección. ¿A quién consultas y a quién no? El que no es serio, el que a veces te dice mentiras, lo vas desechando. Pero esto sucedió, por ejemplo, con los twitters o con las llamadas en la primavera árabe, que mucho ayudó a que se diera el fenómeno social de rebelión, porque hubo transmisión de información a la población. En México hay muchos periódicos electrónicos que están ya circulando y que todos los días mandan notas de lo que están viendo. Había hay también periodistas o gente que trabaja en esos medios que han sido asesinados. Claro, había uno en Jalapa precisamente que hizo su diario policíaco en la red, pero lo detectaron y lo asesinaron de inmediato, ¿no? En Europa no sucede esto. En Europa el cambio se está dando de los periódicos escritos a los periódicos electrónicos, pero no es una proliferación de periodistas que salgan a su computadora y hacen su página y mandan su periódico, empiezan a ganar adeptos. Allá son menos. Debe haber quien, no lo conozco, ¿no? Pero aquí en México sí conozco muchísimos periodistas que han sido desplazados de los grandes diarios, que hacen su página web y están mandando noticias de todo tipo, hasta policíacas, pero tienen la protección de la web, que le dicen, ¿no? Esa protección es precisamente su anonimato. No hay manera de que detecten de dónde está transmitiendo su periódico o su información y por lo tanto están a cubierto. Esta es la... Peter, tú nos decías hace un rato que si no hay libertad de expresión no hay democracia, en definitiva. Si se asesina a los periodistas, como ocurre aquí en México o en otros países de América Latina, vemos que ya se ha ido más allá de solo negar la libertad de expresión.
está cortando la vida a quien transmite esa información. Y esta situación, desgraciadamente, va en aumento y los atentados contra la libertad de expresión crecen. ¿Significa esto, Petar, que estamos entrando a una nueva etapa, porque este es un fenómeno universal? Lo que pasa en Rusia, por ejemplo, no se diferencia mucho de lo que están haciendo, por así decirlo, en Honduras, con quizás un par de periodistas asesinados menos. Pero que vamos caminando cada vez más de forma global a un sistema antidemocrático, a una forma de convivencia que no es precisamente la que soñamos cuando cayó el muro de Berlín. Pues antidemocrático seguramente no lo soñamos, ¿no? Cuando cayó el muro de Berlín. No sé si antidemocrático. Yo creo que la verdad, y estoy convencido después de muchos años de ejercer el oficio, la verdad sale de alguna forma a la luz, ¿sí? Entonces, esto es humano, es muy humano hablar como nosotros hablamos y hablar con el de la tienda y el de la tienda habla con... Entonces siempre hay comunicación y siempre hay transmisión de informaciones, ¿no? Lo que está pasando yo creo que es como que los canales tradicionales de información se están de alguna forma cerrando, ¿no? Por un lado por las concentraciones económicas y por el otro lado por la violencia, ¿no? Sea quien la ejerza. Porque no quiere que aparezca en los medios. De todas formas aparece, vuelve a aparecer en la red y si la red llegara a ser cerrada, entonces va a estar existiendo todavía en los relatos, ¿no? Lo que no hay, creo, y ahí reside un poco lo crítico, es no sabemos si es auténtica la información que nos dan o no, ¿no? Y yo creo que en Europa, por ejemplo, por eso no se da tanto el fenómeno al que te refieres, Josué, de que salgan páginas y páginas, sino como que la credibilidad del medio lo trata de conservar el medio, ¿no? Porque finalmente es lo que vende, ¿no? Es la credibilidad. Entonces ahí veo que para la democratización, si se entiende no como electoral, sino como informática, la credibilidad de las fuentes y la población se va a dar cuenta si está mintiendo o no está mintiendo, si omite o no omite el que está publicando, ¿no? Eso es algo real. ¿Y para dónde va? Pues lo vamos a ver. Ya tenemos cada vez más canales de comunicación, ¿no? Ya el teléfono es casi obsoleto, pero está la televisión, está la radio, está la prensa escrita, está la red, y la red tiene muchas... Es que tal vez ya en los tweets encontramos a periodistas ciudadanos, sí, informando lo que sucede a cualquier paso de su vida, ¿no? Bueno, y también sufren represión. De pronto los tuiteros, ¿no? Como ocurrió en Veracruz, o como ocurrió con esta compañera Guadalupe Escamilla en el norte del país, que bastó con que reprodujera una nota. O sea, ella no la escribió, la tomó y la puso en una página y con eso la degollaron. Estamos en una situación realmente terrible. El asesinato y la persecución de periodistas, en todo caso, es parte de la defensa de los intereses de quienes más dinero ganan con el actual sistema injusto que tenemos. Por lo tanto, ese es un hecho que debemos tener muy presente. Yo quisiera saber si las organizaciones de periodistas no se han quedado un poco en el pasado. ¿Cuál es el papel que juegan hoy día las organizaciones de periodistas? ¿Qué posibilidades tienen de defender a sus asociados? ¿Qué futuro tienen esas organizaciones? Tiene mucho futuro. En México no había habido esfuerzos de unificar a la prensa, porque también hay mucho protagonismo y mucho egoísmo en cada uno de nosotros. Pero la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos tiene 10 años. En esos 10 años hemos aprendido a través de congresos generales que hacemos en diferentes partes del país cada año. Hemos aprendido a tener, en primer lugar, tolerancia con los compañeros y tratar de aleccionarlos y tratar de aprender diariamente lo que está transformándose en el país para utilizarlo, ¿no? Yo no creo que estemos en el pasado, porque al contrario, los medios se han modificado de una manera extraordinaria, precisamente con los teléfonos, con todo eso, y el que se queda atrás inmediatamente, pues atrás se queda, ¿no? Ya no puede ir a más.
Y la gente que son empleados de medios de comunicación también se dan cuenta de que los dueños de los medios de comunicación se están modernizando pues cada día, porque esto es vertiginoso el cambio, ¿no? La tendencia de los periódicos escritos a desaparecer ya está llegando a México, ¿no? Yo calculo que en una generación es probable que desaparecieran muchos de los grandes medios escritos, como los diarios de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, se van a convertir en electrónicos. Y cada vez hay más facilidades de parte de gobierno y empresa privada para adquirir los ordenadores, las computadoras, para tener acceso a la información electrónica, que es instantánea, ¿no? Puede estar uno en cualquier parte del mundo y checar un periódico de aquí de México que le interese a uno. Pero las organizaciones de periodistas sí están tratando de mantenerse al día. Es difícil porque es realmente una carrera contra el tiempo la que tienen las empresas de comunicación global, y que ahora pues en las organizaciones que tenemos en México ya tenemos hasta organizaciones que están agrupando tuiteros, considerándolos una especie de reporteros diarios, ¿no? Algo así como lo que hacía la televisión: mándame la foto de un choque, de lo que tengas visto ahí en tu comunidad, y la publicamos aquí en la pantalla chica, ¿no? Pero hay mucha gente que está entrando a las organizaciones. El periodismo latinoamericano está viviendo una situación difícil. Están pasando demasiadas cosas en nuestros países, cambios bastante profundos, y desgraciadamente quienes la pasan peor en este momento son los periodistas. Lo que está en juego es la democracia, porque quienes disparan contra los periodistas son aquellos que realmente quieren sepultar para siempre la democracia. Defender la libertad es defender también la vida de los periodistas y estar al lado de las familias de aquellos que han sido asesinados. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.